Buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Matías Sampietro y quería darle la bienvenida a esta primera webinar eh, online de Equipo Physical. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando una temática que me interesa en particular hace ya un tiempo y que creo que puede ser de utilidad para empezar a razonar este mundo de la evaluación y la dosificación del ejercicio en la rehabilitación deportiva. Entonces, en esta webinar vamos a estar haciendo una introducción, realmente es una breve introducción, un pequeño, unos primeros pasos dentro de este mundo de la evaluación y la dosificación del ejercicio en rehabilitación, y vamos a tratar de definir lo importante para que podamos dar una contextualización de este aspecto que creo yo es por demás relevante en la rehabilitación deportiva. Entonces, en esta presentación, si hacemos un checklist, si hacemos una lista de cuáles son nuestros objetivos, a ver si los podemos cumplir, vamos a trabajar sobre el concepto de carga y capacidad o tolerancia, la capacidad de tolerancia a la carga, y cómo esto se traduce en adaptaciones estructurales a nivel del tejido, lo que se denomina mecanotraducción. Vamos a hablar del concepto de dosis y respuesta, ¿no? Para poder generar estas adaptaciones, que las adaptaciones están atadas a una característica de la dosis. Vamos a tratar de integrar esto dentro de un razonamiento, una propuesta mía, adaptada de otros autores, de este proceso de rehabilitación, readaptación, reentrenamiento. Vamos a hacer pequeñas introducciones conceptuales de lo que es la evaluación funcional y su relación posterior con la dosificación del ejercicio, o cómo podemos dosificar de manera eficiente a partir de evaluaciones y monitoreos también válidos y eficientes. Y al final vamos a cerrar con un caso práctico para que todos estos conceptos terminen englobándose en algo práctico y de día a día que nos puede ser de utilidad para la práctica clínica y para nuestros consultorios y nuestras rehabilitaciones. Primero, ¿qué se entiende por carga? Este último consenso en realidad es del 2016, pero es el único consenso que se ha hecho en relación a la carga y las lesiones. Un grupo de expertos, entre los cuales están, la verdad que realmente expertos en el manejo de la carga, definen o llegan a la conclusión que la mejor definición para carga, sobre todo la carga deportiva y no deportiva, es la de que esta representa todos los estresores fisiológicos, psicológicos o mecánicos, únicos o múltiples, que se transforman en un estímulo que se aplica sobre el sistema biológico humano, en donde obviamente están incluidos este sistema biológico todos los niveles de constitución del ser humano, e incluso llegando un poquito más, en el todo, que es más que la suma de las partes. Entonces, básicamente, es todo estímulo que incluso incorpora dimensiones de la biología, fisiológicos, psicológicos y mecánicos en el individuo y cómo responde este al mismo. Esto va a ser la adaptación a la carga. Y que esta carga tiene dos características bien definidas. Básicamente que se aplica durante un periodo de tiempo variable y que esta carga también tiene una magnitud variable y que dependiendo de justamente estos dos componentes, el tiempo y la magnitud, van a ser los principales estímulos o modificadores de la carga y del estímulo, haciéndola más estimulante o menos estimulante, o más estresora o menos estresora, en relación a la capacidad que tiene ese sistema biológico para tolerar. Entonces, teniendo en cuenta qué representa una carga mecánica, ahora sí podemos entender qué es la mecanotraducción. En biología y en sistemas dinámicos complejos, y sobre todo en sistemas humanos, lo que predomina es la alostasis, básicamente que es este proceso por el cual
el cuerpo que es sometido a una carga, a un estresor o a un estímulo que lo desestabiliza, que lo saca de su estado de equilibrio actual de ese momento. Y es este proceso de alostasis el que lleva a generar todas las adaptaciones necesarias para restablecer este estado de equilibrio, y no solo restablecer este estado de equilibrio estable o este mecanismo de alostasis, sino que considera dentro de estas adaptaciones posibles exigencias o desequilibrios posteriores. Básicamente este es el mecanismo por el cual, o el proceso por el cual se traduce la mecanotraducción. Es la aplicación de un estímulo y la capacidad para adaptarse a ese estímulo. En ese proceso, básicamente de comunicación celular, participan tres grandes procesos individuales, que es la recepción del estímulo externo y censar ese estímulo externo, la comunicación entre las células a partir de haber recibido ese estímulo externo y haberlo censado a través de los receptores, y finalmente la producción y la eferencia celular de los productos de la adaptación producida por el estímulo externo. Un ejemplo que ya lo dio Karim Khan y Scott en el 2009 para los kinesiólogos es en relación a la aplicación de la carga en los tenocitos, en esta gráfica, y su consecuente producción de colágeno, y cómo depende del tipo de carga que estimule a este tenocito, va a ser la comunicación celular a través de las membranas celulares de la célula del tenocito, y eso termina traduciéndose en una producción, en este caso de nuevo colágeno, ¿no? Una producción, una transducción genética que a través de los genes de la traducción, de la transcripción genética y el estímulo recibido, una nueva formación de colágeno. Básicamente el estímulo mecánico es el que termina generando una adaptación, en este caso estructural. También hay adaptaciones estructurales, funcionales, incluso psicológicas y desde de la tolerancia integrada de la carga, ¿no? O sea, mayor tolerancia en el sistema nervioso central a la percepción subjetiva de la fatiga. Entonces también esas adaptaciones se dan en múltiples niveles de la estructura biológica, no solo en el tejido target o en el tejido al cual yo le direcciono la carga, sino también, por ejemplo, y sobre todo en el sistema nervioso central y las adaptaciones que eso produce. Uno de los elementos, como yo decía, de los primeros procesos de la comunicación celular es que la célula reciba esa carga y la sense, la pueda dimensionar, la pueda medir de alguna manera y poder establecer cómo los distintos tipos de carga generen distintos tipos de adaptaciones. En ese sentido, este trabajo del 2016 de Thompson en el Physical Therapy muestra cómo, voy a poner un puntero, cómo el estímulo mecánico, que estamos hablando, esta carga, en este caso mecánico, ¿sí? Se aplica y se recibe a nivel del tejido, pero fluye internamente en cada una de las células de ese tejido que está bajo tensión o que ha recibido la carga mecánica, lo que produce respuestas moleculares, ¿sí?, que se traducen básicamente en respuestas celulares que terminan modificando las características mecánicas de ese tejido y van a terminar condicionando la recepción de la próxima carga. Entonces, eso es bastante claro, este proceso, sobre todo el proceso que trata de explicar solamente la aplicación de la carga mecánica como estímulo de las adaptaciones celulares.
Bueno, voy a tener que salir del puntero. Se me complicó el puntero. Ahí está. Bien. Entonces, un ejemplo, perdón por la demora. Por ejemplo, cómo las fibras de las células de los distintos tipos de estructuras dentro del tejido de colágeno tienen la capacidad de sensar diferentes tipos de tensiones y producir diferentes tipos de proteínas. Por ejemplo, a nivel del tendón, las fuerzas de tensión producidas en el tenocito por la característica de esta carga mecánica lleva a que el tenocito, a través de su enzima de la lisinoxidasa, promueva la producción de mayor tipo de colágeno tipo 1 que tipo 3 y tipo 2. Por otro lado, a nivel, por ejemplo, del cartílago articular, las fuerzas de traslación o de shear force, de rozamiento entre las superficies articulares, sensadas y receptadas tanto por las células de la superficie del cartílago articular, terminan produciendo un estímulo que genera mayor cantidad de colágeno tipo 1, pero también una gran cantidad de lubricin y procteoglicanos, que son elementos de la matriz extracelular muy importantes en la absorción de agua, que permite una disminución de o una distribución mejor de la carga compresiva, que es el punto número B, en donde la carga compresiva claramente promueve una producción de una gran cantidad de proteoglicanos con el objetivo de absorber agua como principal moderador de la carga compresiva. Básicamente que la adaptación que produce la carga compresiva es una mejor tolerancia a la carga compresiva a través de adaptaciones estructurales. Obviamente que cuando la carga no es óptima, lo que se produce es todo lo contrario. Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Toda carga entonces es útil? Y la verdad que no. La carga está compuesta por diferentes elementos que la terminan generando como una carga compuesta, por una carga compleja, y por lo tanto el armado de la carga termina siendo el arte del profesional para el paciente que tiene enfrente, y eso vamos a tratar de construir. La carga, como decíamos, sobre todo la carga mecánica, dentro de todos los tipos de carga que pueden estar establecidos en esa definición del consenso del 2016, tiene una magnitud que es medible, ¿sí? un elemento medible. Podemos hablar de resistencia en pesos, en distancia en metros, tiempo en minutos. Entonces una magnitud que tiene la capacidad de ser medible, ¿sí? Tiene otra característica que es relacionado al tiempo en cual se aplica, y en ese tiempo está la duración total de la carga, la duración, la frecuencia que se aplica a la carga. En trabajo de fuerza, por ejemplo, está compuesta por las repeticiones y las series, el volumen total de la carga. La densidad también es parte de esta variable de tiempo, la relación entre aplicación de la carga y descanso o pausa, cargas con alto rate de aplicación de tiempo, descanso, o carga, descarga, y cargas sostenidas aplicadas en el tiempo. Y una dirección que puede ser de tensión, de compresión, de rozamiento, cizalla o de torsión, ¿sí? Tiene una clara dirección. Todo eso termina generando el valor compuesto de la carga que aplico.
esa carga aplicada sobre un sistema biológico puede ser promotora de adaptaciones cuando es suficiente. Entonces esa carga siendo suficiente y estando en un nivel aceptable por encima del basal de la capacidad de carga de ese tejido, va a generar una homeostasis positiva, haciendo que ese sistema biológico aumente su capacidad de tolerancia a la carga y por lo tanto la próxima carga que pueda recibir sea mayor y pueda gestionarla o tolerarla de la misma, con mejor eficiencia. Eso es lo que se representa cuando la sobrecarga es fisiológica o la carga es óptima, ¿sí? Cuando la sobrecarga es fisiológica y es óptima, este estrés permite que el tejido se adapte o este sistema biológico se adapte a esa carga y pueda tolerarla y gestionarla de mejor manera. Por el contrario, cuando esta carga es o subóptima o supraóptima, es decir, o es demasiada intensa para el nivel de tolerancia actual que tiene esa estructura, o por el contrario, es muy baja o subóptima por el nivel de tolerancia, vamos a entrar en un proceso de mala adaptación a la carga y una alostasis negativa, perdiendo capacidad de tolerancia a la carga y una pérdida de adaptaciones positivas a nivel celular que se traslada a todo el sistema biológico y lo inverso, ¿sí? Esto podemos verlo como una onda expansiva de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, el efecto prolongado, en este caso, de este ejemplo de Müller, hace que la mala aplicación o la aplicación de una carga o muy por encima de la tolerancia del sujeto a un nivel de carga actual o muy por debajo, termina disminuyendo estos umbrales y haciendo justamente una cascada negativa, que cada vez seamos menos tolerantes a la carga y la carga que recibamos, si sigue siendo de mala, muy desfasada en relación a nuestra capacidad de carga, sigamos perdiendo capacidad de tolerancia a la carga. Traducido en una dosis del estímulo, es decir, este modelo o este ejemplo traducido a una actividad, a una dosis de una actividad, como puede ser un ejercicio, como puede ser una tarea motora, como puede ser un juego, nosotros vamos a tratar de establecer cuál es el mínimo o la mínima dosis efectiva, aquella dosis mínima a partir de la cual nosotros empezamos a estimular positivamente el tejido, cuál es la máxima tolerancia a la dosis, ¿no? Cuál es la dosis de tolerancia máxima a partir de la cual vamos a generar un sobreentrenamiento y, por el contrario, cuál es la mínima dosis necesaria por debajo de la cual lo que vamos a generar es un desentrenamiento, ¿sí? Tiene una correlación o una relación de interpretación el ejemplo a nivel de estresores físicos de Thompson a la propuesta de Jovanovich en cuanto a la periodización del entrenamiento deportivo, por decirlo de alguna manera, utilizando estos conceptos de la mínima dosis efectiva, la máxima dosis o la dosis máxima de tolerancia, y a partir de la cual hay efectos de disminución de la dosis o de la retención de las adaptaciones concedidas. El consenso también del 2016 de Loat, que es mucho,
muestra cómo es en realidad esta dinámica de la aplicación de la carga. El tiempo necesario de la adaptación no es más que el famoso síndrome general de adaptación, aunque las teorías de los sistemas dinámicos complejos planteando el concepto de alostasis y otros conceptos más tratan de que este sistema es mucho más amplio y dinámico que la homeostasis estricta que suele ser o quedar circunscripta a procesos muy puntuales de los sistemas biológicos. Pero en términos generales y para entender dentro de esta introducción de lo que es la carga y tolerancia a la carga, cuando se aplica una carga sobre el nivel basal de tolerancia que tenemos en ese momento, lo primero que aparece es una reducción de la capacidad inmediata, es decir, es el tiempo de recuperación y el tiempo de adaptación que necesita ese tejido para generar todos los procesos adaptativos posteriores a la recepción de la carga. Básicamente que el estrés, este estresor físico, psicológico y biológico que se aplica cuando se aplica un ejercicio que tiene el suficiente estrés para generar adaptaciones, inmediatamente después lo que va a hacer es una reducción de la capacidad de seguir tolerando carga, lo que entra en un periodo de, por decirlo de alguna manera en el término proteico, de catabolismo. Entra en un periodo de recuperación, tratando de asimilar la carga que recibió y recuperarse de la carga, para que la nueva aplicación de la carga me encuentre en esa ventana óptima y a partir de ahí ir aumentando la capacidad de carga. Esa ventana óptima también está claramente determinada por la frecuencia. Hay cargas que necesitan, por su estrés y por su estímulo, una frecuencia de recuperación mayor que otras cargas. O hay niveles basales de capacidad del sujeto que hacen que la tolerancia a una carga requiera más o menos tiempo para recuperarse y entrar en esta ventana positiva o de feedback positivo para ir incrementando la capacidad y de manera que el próximo estímulo yo lo pueda tolerar de una mejor manera e incluso pueda tolerar un estímulo o una dosis de carga mayor. Básicamente, lo que nosotros tratamos de hacer es que la capacidad funcional esté siempre por encima de la demanda funcional. En algunos momentos es probable que la demanda funcional requiera, es decir, la carga, que sea mayor que la capacidad funcional, pero en un periodo muy corto de tiempo para que rápidamente pase a ser la capacidad funcional más grande que la demanda funcional. Cuando este cuadro de rojo por fuera, verde por dentro, se sostiene en el tiempo, entramos en una zona de lesión. Cuando o la carga o la capacidad de tolerar la carga están muy desfasados y en donde la capacidad de tolerar la carga no está por encima de la carga, se van produciendo las lesiones y las malas adaptaciones en distintas estructuras, o en algunos casos no se produce lesión, pero hay una pérdida de rendimiento que puede llegar a largo plazo a traer una lesión. Generalmente un sujeto que está lesionado se encuentra en un periodo en donde el cuadrado rojo es más grande que el cuadrado verde. Glasgow en el 2015 plantea entonces que esta carga, esta aplicación de la carga en rehabilitación se traduce en el diccionario en ejercicio, ¿no? Es el ejercicio que uno aplica. En definitiva, es la dosis de ejercicio que nosotros podemos manipular, podemos construir para que tenga en sí una determinada dosis que va a tener una dirección clara en cuanto a la adaptación. Como decíamos, esa dosis, ese ejercicio va a tener una intensidad, una duración, una frecuencia. Básicamente, ese ejercicio va a tener una intensidad
que está dada por la carga, la dirección de la carga, el recorrido, la intención, la velocidad, un montón de elementos que hacen a la dimensión intensidad. El volumen básicamente es la cantidad de trabajo hecho, medido en diferentes tipos de magnitudes de acuerdo a la variable que estemos midiendo. La densidad o la frecuencia básicamente engloba a todas aquellas elementos que hacen a la relación del tiempo pausa. Es básicamente como tiempo pausa, carga recuperación, todo lo que engloba la frecuencia que se aplica a la carga y otros elementos. No es lo mismo hacer todo el día lo mismo que hacerlo día de por medio, que hacer un día una cosa y darle 48 horas de recuperación a esa variable o a esa magnitud o a esa capacidad, pero poder estimular otras capacidades en los días subsiguientes que no interfieran ni conflictúen con la adaptación que quise con esta carga y así sucesivamente, que ese es el arte de la planificación y la periodización. Y otros elementos que también forman parte de la dosis, que son la especificidad, la variabilidad, las distintas interacciones en las distintas capacidades, las expectativas de quien recibe la dosis. Cuando un deportista está en un estado positivo, en un estado está haciendo una actividad que le resulta placentera, está con niveles de expectativa adecuadas a la carga que va a recibir, tiene un humor predispuesto y todos elementos que hacen al modulador central de la fatiga, que es el sistema nervioso central, seguramente lo van a colocar en una situación de mejor predisposición a la tolerancia a la carga y va a enriquecer todos los elementos de la dosis, mientras que por otro lado, cuando esto es todo lo contrario, va a empeorar o a alterar los objetivos que teníamos con la aplicación de esa dosis de ejercicio. Por ejemplo, entonces el mismo Glasgow puede hacer una clasificación entre lo que es la carga óptima y la carga subóptima. La carga óptima es la que está directamente dirigida hacia los tejidos con los cuales se quiere dirigir, que se aplica sobre diferentes rangos, ¿sí?, funcionales, que tiene una mezcla apropiada de todas las direcciones de la carga, compresiva, tensiva y de shear, que es variable, ¿sí?, que incluye de sobremanera al componente neural, es más, genera un estrés no solo, por ejemplo, en términos de la rehabilitación deportiva, no solo músculo tendinoso, sino neuromuscular, y sobre todo la estructura del sistema nervioso central. Esto es muy importante, que está armada como si fuéramos sastres a medida del individuo que tenemos enfrente y que obviamente responde a una necesidad funcional y viene a resolver, en definitiva, una mejora en la función de la actividad de la vida diaria, la vida deportiva, la vida laboral de este sujeto. Por el contrario, la carga subóptima es todo lo contrario a la carga óptima. No es específica, generalmente tiene poca, es limitada en cuanto a los rangos generales del movimiento, es exclusiva hacia un tejido de una manera muy, muy singular, es constante y unidireccional, es mínima en cuanto al estímulo neural, es genérica para todo el mismo y no individualizada y no es funcional. Estamos hablando en este caso, de la carga, es decir, de la sesión en general, yo lo diría, no solo de un ejercicio, porque dentro de esta sesión general, que es la sesión total que yo aplico, que es la que termina determinando la óptima carga de ese día, puede haber ejercicios muy individuales, ejercicios muy generales, ejercicios que no tengan tanto estímulo neural, pero por otro lado muchos otros ejercicios que tengan estimulación neural y menos estimulación
funcional en un rango muy limitado, es decir, que la combinación de todos los elementos termina definiendo la carga óptima. Ahora bien, para poder saber cuál es la carga óptima, para poder determinar cuál es la carga óptima para ese sujeto que tengo enfrente y para ese paciente al cual yo debo individualizarle una carga o una dosis de ejercicio, tengo que tener herramientas que me permitan determinar niveles basales de carga, es decir, tratar de identificar esta ventana de tolerancia que tiene mi paciente hoy para poder construir una carga que esté dentro de la zona de desarrollo de acuerdo a este modelo de Jovanovich, ¿no? Entonces, para eso necesito evaluar o monitorear, que son los dos elementos que me permiten ir dosando la capacidad de tolerancia a la carga que tiene mi paciente. Tomando este gráfico que parece complejo, pero en realidad voy a tratar de hacerlo simple, es una gráfica que termina, para que no digan que siempre uso ejemplos de fútbol, es una gráfica que termina mostrando cómo puede ser la cascada de eventos que termina generando una lesión en corredores, ¿no? Relacionados a los runners. Esto es la integración del trabajo de investigación de Barthelin y la interpretación también de Nielsen sobre esta misma dinámica compleja de las carreras. Básicamente, en el recuadro A, lo nosotros que tenemos son la capacidad de nuestro sujeto antes de entrar a la sesión de carrera, antes de entrar a su sesión de correr. Esa capacidad está, en este caso, identificada como una capacidad o una capacidad de carga específica a la estructura que vamos a censar y que tiene que ver con el nivel de entrenamiento previo, la dieta, la aparición o no de lesiones previas, la aparición o no de enfermedades, el sueño, la edad, los genes, la genética, ¿sí? Un montón de cosas que son modificables y un montón de cosas que son inmodificables. La frecuencia, ¿sí? Todo eso genera un estado actual, hoy, de mi capacidad. Por otro lado, el sujeto en la sesión de entrenamiento, va a generar un tipo de carga que en este caso va a ser específica para el tejido. Esa carga es el correr, el salir a correr. Esa carga está compuesta por el peso corporal, por la velocidad de la carrera y el terreno en el cual se aplica la carrera. Pero por otro lado, se distribuye en una antropometría, en una cinantropometría específica de ese sujeto, en un estilo de carrera, en un calzado utilizado para la carrera y en esa superficie en la cual se produce la carrera. Por ende, la interrelación de los números de pasos, que es en definitiva la carga externa, la cantidad de kilómetros o la cantidad de pasos que el sujeto dio, la cantidad de impactos que recibió toda la estructura de la cadena cinemática del miembro inferior, al correlacionarla con las otras magnitudes también de la carga, el peso corporal, la velocidad de carrera, que tiene implícita una inercia en el impacto, la antropometría, el estilo de carrera, el rate de pasos, es decir, no es lo mismo dar estos pasos en una unidad de tiempo que darlas en otra, terminan generando lo que se denomina la carga acumulativa relativa a una estructura específica, ¿no? Para esa sesión de entrenamiento, cuando la carga específica es mayor a la capacidad de tolerancia a la carga específica de ese tejido, esto lo multiplican por todos los tejidos, supongamos que hablamos de, ahí vamos a volver a hacer este recorrido con el tendón, es lo que termina generando la lesión. Supongamos que hablamos de la capacidad de tolerancia de carga del tendón de ese sujeto antes de entrar a la carrera, que está determinado, que tiene una capacidad hoy, ese tendón de Aquiles de ese sujeto X, que viene a entrenarse hoy con un X número de carrera,
que va a recibir un estímulo programado por el profe, que es la carga externa, que en realidad lo puede programar solamente a partir de los kilómetros, aunque por ejemplo ahora tenemos algunas herramientas como los relojes Garmin y todos estos dispositivos tecnológicos, que es hacia donde va la tecnología del monitoreo, a la inteligencia artificial, el Big Data como algo más bruto, la inteligencia artificial y el Learning Machine, para interrelacionar un montón de sensores que puedan ir cuantificando y recibiendo información de todas estas variables y procesarlas a niveles de relación extremadamente complejos y de algoritmos extremadamente complejos para entregar una información muy útil y rápida en cuanto a la gestión de carga. Pero volviendo al tema. Entonces, este tendón de Aquiles, de este sujeto, que tiene una capacidad de tolerar carga hoy, que está directamente relacionada a qué entrenamiento recibió, cómo se entrenó para este tejido tener las adaptaciones que tiene hoy y tiene una stiffness determinada, un grosor determinado, una fuerza determinada, por decirlo de alguna manera, pero que a su vez está influenciado por la dieta, está influenciado porque si tiene o no antecedentes de una tendinopatía, o si hay o no antecedentes de una esguince de tobillo reciente que pueda alterar cómo recibe la carga, que a su vez las enfermedades pueden tener algún tipo de impacto en cómo se adapta a la carga y que pueden haber generado alguna limitación, el sueño, la recuperación, el tiempo de las sesiones, y los modificadores de la capacidad o los modificadores de la carga total que va a recibir ese tendón de Aquiles en este entrenamiento de hoy, que están determinados por el peso corporal, la velocidad de carrera, el terreno, las antropometrías, como decía, el estilo, etcétera, van a terminar generando una carga acumulativa específica para el tendón de acuerdo a todos estos elementos. Cuando se produce el desbalance entre estas dos variables, es cuando termina generándose la lesión, en este caso la tendinopatía, usando como ejemplo esto. Vuelvo a utilizar también los colores de verde y rojo para que se reflejen en esta gráfica de los cuadrados que mostraba en diapositivas anteriores y que vuelvo a mostrar acá en este caso. Entonces, nuestra tarea como kinesiólogos en el diseño de una carga óptima es tratar de evaluar, conocer y monitorear. Para eso evaluar, para conocer cuál es la demanda funcional para conocer sobre todo cuál es la capacidad funcional hoy de nuestro deportista y construir una demanda funcional que permita ir aumentándola de manera que esa capacidad funcional supere la demanda funcional y permita ir generando un proceso virtuoso de construcción de capacidad para tolerar la demanda que se aplica. Y de esa manera ir progresando hacia un retorno a la actividad deportiva eficiente y hacia una vuelta a la actividad en mejores condiciones con las que se produjo este desfasaje en la balanza. Entonces, en este sentido, es donde yo justamente planteo estas etapas, ¿no? Este proceso de lesión, vuelta al juego, por decirlo de alguna manera, o rehabilitación, readaptación, reentrenamiento, que es el típico proceso habitual que nosotros aprendimos en relación en la kinesiología deportiva y que viene de lo publicado por el Cuerpo Médico del Barcelona ya por el 2009 o por allá como idea y originaria y que luego varios readaptadores españoles fueron modificando y que tiene correlatos en la literatura sajona en relación a
a este proceso, ¿no? de lógica. Que tiene distintos momentos, un momento de lesión, que es donde se produce la lesión, un momento de tratamiento, más de fisioterapia, por decirlo de alguna manera, un retorno a la carrera, un retorno al entrenamiento diferenciado, un retorno al entrenamiento modulado, un retorno al entrenamiento normal, un retorno al juego y un retorno que sería retorno al deporte según los consensos de RTS, Return to Sport, y un retorno al rendimiento. Pero en realidad la crítica también es que como este proceso que nosotros conocemos de curación, que conocemos como respuesta inflamatoria, reparación, regeneración, cicatrización, maduración, tiene etapas, en realidad es un continuum que se van solapando estas etapas y que sinceramente es muy difícil de poder cuantificar de manera estructurada en fases y que por el otro lado también todo lo que viene aparejado con esta guía del proceso de curación biológico normal también es un proceso progresivo y continuo de diferentes intervenciones, como por ejemplo una primera aproximación a este paciente lesionado que tiene que ver con las medidas POLIS o las medidas Peace and Love, ¿sí? Incluso las terapias moduladoras de síntomas y prorregenerativas que se pueden aplicar, pasivas, que se pueden aplicar en este momento, pero que yo creo que tienen que conducir a generar una mejor predisposición o una mejor capacidad del sujeto para tolerar la carga que se vaya aplicando en el proceso de regeneración, en el proceso de rehabilitación, readaptación, reentrenamiento, y que esa aplicación óptima de la carga en el proceso de rehabilitación, readaptación, reentrenamiento es determinante también para ir construyendo más capacidad, ¿no? Y entrar en este círculo virtuoso. También es muy importante en todo el proceso que tiene que ver con la rehabilitación kinésica y que tiene que ver con la modulación y la aplicación de la construcción de la carga, es el manejo de los aspectos psicoemocionales, nutricionales y de descanso, etcétera, todos elementos que hacen del equipo interdisciplinario cumpla un rol muy importante en la aplicación de este proceso en la rehabilitación del deportista lesionado. Porque, por ejemplo, no es lo mismo generar una carga en un paciente que está con un proceso de mal adaptativo de asimilación de su lesión, que está con crisis de ansiedad, por ejemplo, o que está con altos niveles de incertidumbre, que requiere unas recomendaciones, un abordaje del campo psicológico hecho por especialistas, obviamente, que un paciente que está motivado para recibir la carga. Entonces, toda esta gestión de la aplicación de la carga también hace, o no es lo mismo aplicar una carga determinada para ir preparando al sujeto para el retorno al deporte en características de juego o con los elementos típicos del deporte que sin los elementos típicos del deporte, porque eso lo predispone de una manera o lo predispone de otra manera. Entonces, me parece que todos esos elementos son los que van a empezar hoy a graficar el entendimiento de la carga y se me hacen extremadamente ricos y complejos, y me parece que abre el juego de la rehabilitación deportiva hacia incluso dimensiones inexploradas de esto, pero no solo y de las relaciones, sino a lugares de la rehabilitación que nos van a permitir incluso hacer las rehabilitaciones mucho más creativas y más divertidas hasta para nosotros como kinesiólogos. Teniendo en cuenta entonces estas evaluaciones que nosotros vamos haciendo y monitoreos que nosotros vamos haciendo del proceso de rehabilitación, vamos a conceptualizar entonces ahora qué sería la evaluación funcional. La evaluación funcional en rehabilitación miden objetivamente el progreso de aspectos relativos a la función y determinan la efectividad de la rehabilitación, así como si el atleta cumple con requisitos de mínima para retornar a su participación en el deporte al mismo nivel competitivo de Mansk and Reimann en el 2013, aunque podemos hacerle algunas salvedades a esta definición,
como por ejemplo que vuelva a un mayor nivel competitivo, como por ejemplo que también los test funcionales y las herramientas de monitoreo lo que van haciendo es poder establecer un nivel actual de la capacidad de tolerancia a la carga de ese tejido y de ese sujeto en su conjunto. Entonces, básicamente, estas herramientas, estas estrategias nos van permitiendo conocer cuál es el estado actual de tolerancia a la carga, tanto global biológico del sujeto como específico de ciertos tejidos o como específico de ciertos sistemas que dan vida a una función en particular. La diferencia entre los test clínicos y los test funcionales es que los test clínicos miden generalmente el nivel de daño estructural, tratan de establecer un nivel de daño estructural o una limitación estructural, ¿sí? Si está roto o no está roto el ligamento, ¿no? Y los test funcionales en general proveen información más especializada en cuanto a aspectos cualitativos y cuantitativos de la función traducida en movimiento, en este caso, en el deporte, porque estamos hablando de kinesiología deportiva, pero también se puede transferir a la actividad de vida laboral o a la actividad de la vida diaria. Engloban más elementos y dimensiones de este sujeto biológico que no solamente si la estructura está dañada o no está dañada. ¿Cuál es la diferencia entre la valoración y las evaluaciones y el screening? La valoración o evaluación son valoraciones de conocimiento, aptitud y rendimiento actual de una persona o un servicio, en este caso de una persona. Y el screening es seleccionar o elegir entre varias cosas para diferenciar o separar algunas que son buenas, otras que son malas. Hace un zarandeo, hace un tamiz. Trata de establecer aquellos deportistas que tienen factores de riesgo de los que no tienen factores de riesgo. La evaluación lo que trata de establecer un nivel en una capacidad. Que ese nivel en una capacidad luego pueda ser un modulador o un mediador de una lesión en un screening mucho más amplio es totalmente diferente. Pero son dos cosas diferentes, útiles, pero dos cosas diferentes, ¿no? Por eso probablemente el screening requiera un montón de evaluaciones. Por eso, incluso hasta nosotros podemos armar nuestro propio screening, nuestro propio tamiz. Dentro de la evaluación funcional en rehabilitación, yo creo que tenemos 3 preguntas que debemos responder para seleccionar un test funcional. A la hora de seleccionar estos tests que vayan a conformar nuestro screening, nuestro tamiz, tenemos que mencionar o hacernos 3 preguntas. La primera pregunta, para eso también hay que saber cuestiones básicas de estadística y sobre todo de estadística aplicada, simples, ¿sí? Como el concepto de validez, el concepto de confiabilidad, el concepto y algunos elementos de la estadística típicas para responder esas preguntas de validez, confiabilidad, respuesta, etc. El test que yo elijo, ¿es una medida fiable? Es decir, ¿mide realmente lo que yo quiero medir? Básicamente es una medida válida. Esto es validez de constructo. Perdón, sí, es validez de constructo. Y realmente es válida para esta capacidad que yo quiero medir. Tomando un test de 5RM, ¿el test de 5RM es válido para medir fuerza máxima? Esa es la pregunta, ¿no? Ese test tiene una suficiente confiabilidad inter e intraevaluador, significa que si evalúo yo o lo evalúa mi colega o lo evalúa respetando los protocolos del test, si va a seguir midiendo con el mismo nivel de precisión o de sensibilidad, o por el contrario, si es lo suficientemente sensible para detectar los mínimos cambios en mi sujeto de un día a otro día. Significa que si yo mido hoy y mido mañana en una brecha de tiempo muy pequeña, voy a poder encontrar los mismos, muy pequeña variación. Eso es lo que hace que ese test que yo elijo sea altamente confiable
o sensible, confiable y sensible. Y si cómo yo hago el test, si la aplicación del test es válido, porque ahí es donde también terminamos de responder la pregunta. Una cosa, yo selecciono el test, es confiable, es sensible, pero de una determinada manera, no como yo quiera. No se puede adaptar el test a los requerimientos, a la infraestructura que yo tengo. Debo adaptar la infraestructura a la selección del test. Si no tengo infraestructura, deberé encontrar aquel test que dentro de mi infraestructura actual yo pueda realizar. No es hacer el test a cualquier manera, es hacer el test de una determinada manera, porque esa determinada manera es la que está estudiada, que tiene confiabilidad y validez. Entonces son preguntas muy importantes a responder. Eso nos permite establecer como 3 niveles de test que están directamente relacionados con la rehabilitación y con la evaluación de los test funcionales en kinesiología, y esto es tomado del libro de Jones y Lewindon del 2016, que primero el nivel 1, ¿no? Que estos test no solo que son válidos, confiables y sensibles, sino que cuando se aplican en entornos de kinesiología son válidos, fiables y sensibles. Básicamente el combo perfecto. Un nivel 2 es que nosotros podemos obtener información clínicamente útil de estos test, ¿sí? Y que podamos hacer inferencias en relación a estos test en kinesiología, pero que en realidad faltan pruebas o trabajos que realmente justifiquen su validez en uso de kinesiología. La verdad que muchos test están dentro de este nivel 2 porque son tomados de otras herramientas o son tomados de otras poblaciones y son colocadas o tratamos de hacerlo en poblaciones lesionadas con otros déficits y tratamos de interpretar la información clínica que los da sin que hayan hecho niveles de confiabilidad para esa población, por ejemplo, ¿no? O en un nivel test que básicamente pueden ser clínicamente útiles, pero la verdad que carecen de una validez o una fiabilidad convincente. Básicamente, las evaluaciones que hay hasta el momento no son de buena calidad metodológica para decir que ese test es válido y confiable y sensible. Las dimensiones en las cuales yo puedo ir armando mi tamiz, mi batería de test o de evaluación funcional son modificados, según mi punto de vista, de un modelo propuesto por Mansk y Reimann en el 2013, son las siguientes, ¿no? Primero tenemos una dimensión funcionales del movimiento o de calidad del movimiento, que en realidad podemos utilizar test que en algunos casos sean más cualitativos, en donde hay mayor conflicto en la calidad metodológica de las evaluaciones, pero que están dentro de este nivel 2 o 3 de nuestra selección de los test porque nos dan información clínica útil. Una dimensión que es la capacidad músculo-tendinosa, por ser una de los sistemas más involucrados en el movimiento, claramente, incluso obviamente que con lo neural, con lo óseo, con todo el sistema biológico, pero es el sistema músculo-tendinoso en definitiva el sistema target de un montón de nuestras aplicaciones. Por lo tanto, es una dimensión que yo creo que se lleva test específico para ella. Por otro lado, la capacidad articular, en donde también cómo está funcionando el sistema articular o osteoarticular dentro de los test analíticos integrales también es una dimensión que se lleva un apartado. Estabilidad y control motor, donde hay un montón de dificultad en encontrar test cuantitativos, pero que en la medida que se pueda debemos tratar de encontrar aquellos test que nos permitan dar algún tipo de información clínica en cuanto a la estabilidad y el control motor. Test muy relativos a la velocidad, agilidad y rapidez. Y test específicos con la capacidad de resistencia a la fatiga. Un montón de test o un montón de evaluaciones en realidad
involucran en cierta medida aspectos de la otra dimensión. Es muy difícil también encontrar algún test que sea claramente analítico de una dimensión en particular, pero sí tienen clara tendencia a medir una de las dimensiones planteadas en la evaluación funcional. De todas maneras, el hacer todas estas dimensiones de test o tratar de abarcar por lo menos un test en cada uno de ellos o tener, si no puedo hacer un test, sí una herramienta de monitoreo que me permita establecer un nivel mínimo de capacidad ante la aplicación de una carga estándar o una carga patrón o una carga de monitoreo, termina dándome información clínica relevante para diseñar el modelo de intervención. Por supuesto que nosotros tenemos, y bueno, que lo vemos un poco en el curso de evaluación funcional, el desglose el desglose más integrador de cada una de estas dimensiones, para seleccionar los test de acuerdo a otros elementos como son la disposición o no de qué tecnología dispongo, qué infraestructura dispongo, qué tiempo dispongo. Tratar de seleccionar el test de acuerdo a mi realidad, pero no tratar de modificar el test de acuerdo a mi realidad. El test es de una determinada manera y hay test con muy poco nivel de demanda de tiempo, tecnología, infraestructura, a test con mayor demanda. Entonces, hay posibilidades de armar nuestra grilla con un montón de elementos. ¿Para qué? Para poder establecer en qué estado se encuentra mi paciente, qué realidad clínica tiene mi paciente, clínica funcional tiene mi paciente, para dosificar el ejercicio. ¿Cómo voy a dosificar ese ejercicio, esa rehabilitación? Basada en criterios. ¿Qué criterios? Y antes, uno de los criterios fundamentales era el tiempo de curación o el tiempo de respuesta ante una lesión y la evolución temporal en días, semanas, meses de ese proceso de curación al cual yo debía acompañar. Hoy creemos que la dosificación va a estar sustentada en criterios de progresiones basadas en, por eso es importante la evaluación y el monitoreo, la tolerancia a la carga y a las adaptaciones producidas que yo quiero con ese estímulo. Por ejemplo, estamos hablando que existen ejercicios o estímulos que colaboran con la dimensión dolor y podrían estar dentro de propuestas activas de las primeras fases de la rehabilitación, con un objetivo claro de impactar sobre el sistema dolor, que bien sabemos que dentro de la neurofisiología del dolor, que el dolor no es esa representación cartesiana de nocicepción dolor, que es diferente, que es una construcción. Entonces, aplicar cargas que ayuden a modular la construcción de dolor y los umbrales de tolerancia y la percepción del dolor colaboran con el criterio, con el proceso de rehabilitación. Entonces es muy importante, creo yo, entender todo este mundo para poder dosificar de una manera clara y concreta. ¿Y en qué la vamos a hacer? Basada en un principio que es el principio Said. Este principio es que el sistema biológico en general y los sistemas y las unidades en las cuales está compuesto este sistema biológico, desde el nivel celular hasta el nivel del ser humano en su totalidad, que es más que la suma de las partes, se adapta específicamente a la demanda que recibe. Es decir, que se va a adaptar para tolerar las demandas específicas que reciba, no todas en general. Hay algunas adaptaciones que tienen cierta apertura de abanico a tolerar otras cargas, pero por lo general la rehabilitación debería basarse en el principio Said.
Specific demand adaptation to input demand. Adaptaciones específicas a la demanda impuesta. Entonces, también es importante conocer cómo es esa carga externa, esa demanda, y la calidad de las adaptaciones para poder construir el proceso de rehabilitación. Entonces, nuestra rehabilitación está construida teniendo en cuenta todos estos elementos, factores de riesgo, aspectos de rendimiento, demanda del deporte, aspectos psicosociales y psicoemocionales y la biología de la curación. A partir de eso, voy a volver acá, a partir de eso es que nosotros hacemos un proceso, si se quiere, de cómo termina la evaluación y el monitoreo llevando a una dosificación del ejercicio y generando un loop o un círculo cerrado que sigue permitiendo la aplicación de una nueva carga y así sucesivamente. Esto es un modelo que está modificado de Impellissieri porque Impellissieri lo tiene analizado en relación a la carga interna, carga externa del entrenamiento en sujetos sanos, que puede tranquilamente adaptarse a estas realidades del paciente durante el proceso de rehabilitación, readaptación, reentrenamiento. Nosotros tenemos un paciente que está con un objetivo claro, que es la mejora clínica y funcional, ¿no? Tenemos que tratar de resolver este problema que tiene y que vaya mejorando tanto clínicamente como funcionalmente. Y que, por ende, nosotros evaluamos que tiene un déficit y que ese déficit está en un contexto determinado. Por lo tanto, en base a eso, a los objetivos, en base a hacia dónde vamos, que sería la mejora clínica y funcional del deportista, y en dónde estamos, que es el déficit y el contexto, planteamos los objetivos de la readaptación y de la rehabilitación. ¿Qué son esos? ¿Cómo se aplican, cómo se consiguen esos objetivos? A través del ejercicio. ¿Qué tiene el ejercicio? Una dosis, que es la organización. Esa dosis incluye también aspectos de calidad y de cantidad, que no están directamente, no están solamente contenidos en la dosis, porque la dosis puede ser mal aplicada, entonces disminuye la calidad, o puede ser modificada en la cantidad y entonces también influye en la dosis. Todo eso constituye lo que va a ser la dosis total o la carga externa, la load, de external load. Esa carga interna impacta sobre este sujeto biológico que a su vez tiene características individuales, que tiene un estado de forma, que está involucrado por la relación nutrición-cuidado-descanso, el estado psicoemocional de ese día, de ese momento, que está predispuesto o no a recibir un estímulo, que tiene un nivel de expectativa mayor o menor para recibir ese estímulo, que está dentro de un contexto social y un contexto de la aplicación de esa carga. No es lo mismo aplicar, por ejemplo, una carga en un futbolista en el campo de juego que aplicarla en el gimnasio. No es lo mismo aplicar en un consultorio que en un gimnasio. Tiene un contexto de aplicación. Incluso, por ejemplo, mi compañero Lucas Pereira, amigo y compañero de equipo física, también planteaba que la música durante la aplicación de la carga externa puede ser un modificador del contexto de aplicación y hacer que sea más tolerante la carga recibida o que tenga un estado más beneficioso para generar lo más importante, que son las adaptaciones. Esas adaptaciones que se produjeron de la relación de la aplicación del ejercicio, que es la carga externa, en este sujeto que la recibe, que es la carga interna, es el resultado del entrenamiento. Y ese resultado del entrenamiento es el que debemos ir permanentemente reevaluando y monitoreando para ver si estamos consiguiendo los objetivos de la adaptación. ¿Cómo vamos a armar la dosis? La dosis la vamos a armar, obviamente, que luego de hacer el análisis del deportista, con sus características psicobiológicas, fisiológicas y biomecánicas, vamos a armarla en estas 5 capacidades como para poder explicarlas de alguna manera, aunque se interrelacionan
y se pueden ampliar de manera interminable. La fuerza, la resistencia a la fatiga, resistencia global y local a la fatiga, la estabilidad, la amplitud de movimiento y la agilidad, o la agilidad, velocidad y rapidez. En base a qué voy a terminar construyendo esto, el ejercicio, la dosis, ni más ni menos que en los principios del entrenamiento. ¿Por qué los principios del entrenamiento? Porque la verdad que son los que respetan de mejor manera la construcción de esta dosis del ejercicio. El principio de especificidad, como número 1, es decir, que para conseguir ciertas adaptaciones la dosis tiene que tener ciertas características, porque si no nos respetan el principio SAVIT, no es la demanda impuesta necesaria para que sea una adaptación específica. Pero por otro lado, respetando los sistemas de este proceso de alostasis y de adaptación positiva y el síndrome general de adaptación, que es lo que explica este fenómeno, la carga a su vez tiene que ser progresiva. Yo le debo poder ir progresando, incrementando, modificando para ir construyendo más capacidad, ¿sí? Tiene que tener una progresión, pero esa progresión tiene que ser determinada para la adaptación y para el nivel del sujeto. Basado en el principio de sobrecarga. El principio de sobrecarga es que el estímulo tiene que generar un estrés. Nosotros como kinesiólogos generalmente tendemos a aplicar un montón de carga subóptima por miedo a la intensidad de la carga. Pero si no es suficiente la carga, no va a generar las adaptaciones que nosotros queremos. Entonces, el principio de intensidad del esfuerzo que nosotros podemos monitorear en la sesión está directamente integrado al principio de sobrecarga. El principio de reversibilidad de la carga. ¿Qué significa esto? Las adaptaciones que yo conseguí no son para siempre, son reversibles. Entonces, yo no puedo establecer una evaluación que yo usé hace 5 años me sirva hoy, porque no sé si ese sujeto siguió estimulando suficientemente esa capacidad para que las adaptaciones se conserven en el tiempo. Entonces hay un principio de reversibilidad en donde las adaptaciones conseguidas por el ejercicio se revierten cuando se dejan de estimular. El principio de individualización, que es clave, es decir, que toda la carga no impacta de la misma manera en diferentes sujetos, la misma carga impacta muy diferente en diferentes sujetos. Si bien hay reglas generales para la construcción de una carga en búsqueda de una adaptación, están totalmente mitigadas por el principio de individualización. No es mitigadas, están permanentemente modeladas, moduladas y mediadas por el principio de individualización, que es todo lo que el sujeto trae consigo en el momento de recibir la carga. El principio de variabilidad, que es muy importante, la necesidad de variar la carga para ir rompiendo con esta tendencia a la adaptación que tenemos, para generar obviamente mayor adaptación a múltiples cargas y que la adaptación que consigamos sea más amplia en cuanto a y más rica en cuanto a la calidad de la adaptación y no univariable. Y el principio de carga-recuperación, que para que se produzca todo esto, tengo que darle a mi sujeto el tiempo suficiente para que se recupere, para que acepte la carga. Tanto intrasesión, intraserie, intrasesión, intersesión, que es la frecuencia del estímulo. También tiene muy importancia. Entonces, basándonos en el principio del entrenamiento, podemos construir la carga de una manera eficiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es plantear un caso común, clínico. Es una foto, pido perdón a los chicos que están ahí, pero en esa foto hay un paciente mío, no voy a decir quién es, obviamente, que es el caso número 1. Es un hombre de 41 años, jugador de fútbol recreacional, que nos viene a ver porque tiene dolor en su rodilla, que sufrió una meniscectomía parcial hace 10 años, juega al fútbol, como ustedes pueden ver, tiene una artrosis estructural incipiente que se observa en su rodilla, tiene un sobrepeso leve o moderado,
entrena, que eso se puede ver con el índice de masa corporal, entrena 2 o 3 veces por semana de manera regular. ¿Qué hace? Hace un entrenamiento semanal con el equipo, uno o dos entrenamientos en el gimnasio de fuerza y obviamente el fin de semana hace su práctica competitiva de fútbol que le gusta. Le gusta el fútbol y le gusta correr. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿No? Cuando yo le pregunté cuáles eran tus objetivos, él me dice que no tener dolor para jugar, sentirse mejor en el juego, rendir mejor cuando juega y sentirse mejor tanto de lo físico como en relación a su rodilla y el dolor de su rodilla después de jugar. Para eso, nosotros vamos a tratar de diseñar evaluaciones. No diseñar, tratar de elegir test para obtener información en estas dimensiones. Una dimensión estructural. Entonces vamos a hacer perímetros corregidos porque queremos ver cómo está esa masa muscular del cuádriceps en relación a el paso del tiempo con esta lesión previa de la meniscectomía. Y si hay una pérdida del trofismo de la masa muscular que en este caso puede tener implicancia relativa en el segundo aspecto que es la capacidad de producir fuerza y la función. Vamos a analizar la calidad del movimiento en dos grandes grupos de test. La fuerza la vamos a evaluar en 5 RM, en prensa y en camilla de cuádriceps y camilla de isquio. Yo voy a usar elementos que tengo o que tenía en un centro en donde trabajábamos, ¿no? En un centro donde trabajábamos teníamos prensa y teníamos camilla de cuádriceps, las dos, que es invertida, en la silla de isquio y la silla de cuádriceps. ¿Sí? Era un centro de rehabilitación. Perímetro corregido con un plicómetro y una cinta métrica lo podemos hacer, se lo vamos a robar y se lo vamos a pedir prestado un ratito a los cineantropometristas. Porque no vamos a hacer cineantropometría completa, aunque podría hacerla o pedir no hacerla derivado de un nutricionista para trabajar uno de sus objetivos, que era sentirse mejor en el juego, que para eso requiere bajar de peso y para eso es importante con nuestra rehabilitación también colaborar con la nutrición y el índice de masa corporal como factor de riesgo para el desarrollo de la artrosis, por ejemplo. Dentro de la calidad del movimiento vamos a elegir dos test, unos test de bajo umbral y otros test de bajo umbral. ¿Dónde está la selección de todos estos test? En su validez, confiabilidad y sensibilidad de acuerdo a la realidad que yo tengo, no de acuerdo a la realidad que yo tengo. Elijo estos test que pueden llegar a estar en una escala nivel 1, nivel 2, nivel 3 de acuerdo a la realidad que yo tengo y los elijo porque los puedo hacer. Cada uno de estos test tiene un nivel de confiabilidad, tiene un mínimo cambio detectable, tiene un error estándar de la medida, tiene una forma de hacerlo, un protocolo que es lo que lo desarrollamos en nuestro curso de evaluación y de evaluación funcional, y en el curso de dosificación desarrollamos cómo construimos los diferentes métodos para llegar a los objetivos. En estabilidad vamos a hacer el ITES y en ROM vamos a hacer una goniometría de rodilla, la flexión y la extensión. También vamos a hacer un test para ver un test en centímetros de cúbito prono para ver la pérdida o no de la capacidad de extensión. Vamos a hacer el lunge test para la movilidad o el ROM del tobillo en descarga de peso. Y vamos a hacer un test como jugador de fútbol, y es importante esta magnitud, que es magnitud en grados, que es el ROM total de la cadera. En el jugador de fútbol vamos a hacer un ROM total en 90 grados de flexión de cadera y 90 grados de flexión de rodilla, un ROM total de rotación interna-externa, me falta detallar ahí, en el ROM total de cadera. En base a eso, entonces vamos a plantearnos a los resultados que obtuvimos de estos test, ¿sí? Para no ser muy engorroso en esta webinar, no voy a detallar los resultados específicos de cada uno de estos test, pero nosotros obtuvimos a la interpretación de los resultados de los test, que es en definitiva lo que a nosotros nos interesa, que es construir una información válida para actuar, ¿sí? No solamente datos. En esos resultados de los test, la interpretación válida, porque ese también es otro dato importante, interpretarlos correctamente esos test, desarrollamos estos
objetivos de fuerza, de control motor, de ROM y de resistencia a la fatiga. 3 objetivos en nivel de importancia para una primera etapa de la rehabilitación para este sujeto en cada una de estas 4 dimensiones que vamos a trabajar. Un objetivo de hipertrofia, un objetivo de aumento y normalización de la fuerza aplicada en la cadena cinemática y un aumento de la fuerza a predominio excéntrico de la cadena cinemática para mejorar la tolerancia de la cadena cinemática a la carga de desaceleración y recepción del peso corporal, tanto en las acciones de desaceleración, teniendo en cuenta que el fútbol, uno de los elementos importantísimos de la carga mecánica articular sobre la rodilla es la desaceleración más que los saltos. Si fuera jugador de vóley, haría lo mismo, pero con el objetivo de mejorar la amortiguación vertical. ¿Qué objetivo de control motor? Control motor de la cadena cinemática del miembro inferior y del tronco y del core en el plano frontal. Un patrón de control y recepción del peso corporal y también ajuste cognitivo, es decir, que la rehabilitación, como dentro del objetivo de control motor, tenga mucha variabilidad y variación para estimular al sistema nervioso central y a la estabilización de esa rodilla de diferentes elementos, haciendo un desarrollo, un trabajo de entrenamiento neuromuscular integral, más que de estabilidad o de agilidad o de control motor. Dentro del ROM es mantener el ROM de rodilla, que no estaba deficitario, pero optimizar el ROM de tobillo y el ROM de cadera, disminuir la resistencia al estiramiento, hacerlo menos resistente al estiramiento y en lo posible una estimulación al tejido conectivo general, sobre todo en cadenas musculares, ¿sí? Generar un estímulo para adaptaciones al tejido conectivo, de manera que el tejido conectivo sea mucho más resistente al estiramiento y que tenga mayor stiffness, que colabore con los objetivos de fuerza y permita una mejor recepción del impacto, por decirlo de alguna manera. Y dentro del objetivo de resistencia, en un primer momento conservar el estado de forma. No voy a dedicarle demasiado tiempo en este primer momento de la rehabilitación a desarrollar la resistencia específica. Simplemente él va a conservar algunos de los estímulos de entrenamiento con su grupo, tratar de aumentar el gasto calórico de manera que colabore con el índice de masa corporal y disminuir el impacto mecánico en el momento de la rehabilitación, porque no lo vamos a retirar de su práctica deportiva habitual. Vamos a dejar que vaya a entrenar una vez con su equipo y a jugar los fines de semana, porque es lo que él estaba haciendo hasta que vino a vernos. No es que había dejado de jugar por el nivel de dolor en este caso. ¿Qué voy a hacer? Voy a salir de acá y me voy a ir a mostrarles esta planilla para que ustedes entiendan cómo organizo una sesión de entrenamiento en relación a esos objetivos que yo me puse. Mi planilla, ustedes ven que ahí tengo 2 días. Si pudiera, acá hay muchos principios de la planificación del entrenamiento deportivo. Uno podría variar en la semana y progresar la carga entre semana y semana o por meso. Yo en este caso no la voy a variar de día 1 a día 2, no voy a hacer 2 días diferentes, porque este sujeto simplemente me va a venir a ver al consultorio, me va a venir a ver a rehabilitar en 2 o 3 veces a la semana. Ese día que viene, yo tengo una primera parte que es básicamente la parte que dedico a la disponibilidad articular, miofacial y neural para la sesión. Un bloque de control motor, estabilidad, agilidad o entrenamiento integral neuromuscular, el bloque de ejercicios primarios y secundarios de fuerza, el bloque de auxiliares y el bloque de, en este caso, entrenamiento de la resistencia. En la disponibilidad articular, miofacial y neural, vamos a dedicar tiempo, se puede hacer al principio del entrenamiento sobre todo, y algunos de estos ejercicios vamos a repetir al final del entrenamiento. Sobre todo la flexión dorsal de tobillo con banda, simulando un auto mulligan,
3 series de 20 ciclos, run completo de rodilla con flossband o flossing, que me parece un recurso interesante incluso para disminuir la aprehensión y la mejora de la sensación de dolor y de molestia de la rodilla para la sesión que se viene. Vamos a hacer rotaciones en el suelo según parecido a los patrones de rotación como estímulo miofacial de cadenas integrados, bastante interesante y que a mí me resulta productivo. Vamos a hacer un foam roll por grupo muscular para hacer una disponibilidad miofacial general y vamos a activar con el puente a una pierna con 3 de 8 de glúteo máximo. Vamos a elegir este activador para activar el glúteo y la cadena muscular inicial, pero podríamos elegir otros activadores como puede ser, por ejemplo, un skipping o etcétera. ¿Por qué vamos a elegir este activador? Porque el bloque de control motor, que tiene gran parte de ejercicios de control motor básicamente, se transforman en activadores que luego se van a ver potenciados con el trabajo de fuerza. Como por ejemplo, vamos a hacer una caminata lateral con banda, 3 de 10, una caminata frontal con banda, una squat a una pierna, propio peso corporal con amortiguación, 3 o 4 series de 5 repeticiones y un Pavlov press parado tándem. ¿En qué me baso también todo esto? En el nivel de actividad física que él traía, más los resultados de los test, más información que recolecto en la primera entrevista, más percepción subjetiva y la flexibilidad y el monitoreo que voy a hacer permanente de la sesión y de la siguiente sesión que el sujeto venga. No me voy a quedar solamente con la evaluación, sino que voy a monitorear cómo viene pasado mañana cuando lo vuelva a ver, para ver si recibió bien o tuvo una buena tolerancia a esta carga. Una vez pasada este bloque principal, vamos a desarrollar el bloque de fuerza. Si ustedes prestan atención, el bloque de fuerza, ahí me falta, lo voy a agregar ahora, me falta un Blow Flow Restriction Training, Blow Flow Restriction Training de cadenas B. Lo vamos a hacer con squat tandem, pero para que sea con apoyo bipodal, con el mismo protocolo, 30, 15, 15, 15. Vamos a hacer un ejercicio. Si ustedes se ven los objetivos que yo tengo, voy a volver acá. Los objetivos que yo tengo, que son hipertrofia, primero que nada, aumento, normalización de la fuerza de la cadena cinemática y activación del cuádriceps fundamentalmente para remover la AMI, la inhibición muscular de origen artrogénico, y el aumento predominio excéntrico. El objetivo número 3 no lo vamos a todavía trabajar con incorporación de ejercicios de alta carga, pero están involucrados en el squat a una pierna con amortiguación. Ese ejercicio cumple objetivos de control motor, pero también objetivos de empezar a estimular la sobrecarga excéntrica. Están organizados al revés. Al principio se hace lo de calidad, porque yo no puedo hacer el Blow Flow Restriction Training al principio, porque si bien puede ser un gran estímulo de hipertrofia, suele ser fatigante para lo que venga después. Entonces lo hago al final, de manera que luego del Blow Flow Restriction Training básicamente no haya más ningún estímulo coordinativo o que requiera control del miembro inferior en cadenas como actividad. Entonces al principio hacemos una isometría de cuádriceps explosiva a 60 grados para 2 series de 5 repeticiones de 6 segundos para mejorar, empezar a estimular el Ready for Development y sobre todo para generar estimulación y remoción de la inhibición que puede existir en la AMI. Si hubiese tenido celda de carga, en la evaluación hubiese evaluado esto con celda de carga, hubiese podido ver el Ready for Development. Un ejercicio de prensa a una pierna para mejorar la fuerza aplicada, esto de mejora de la capacidad de producir fuerza de la cadena cinemática cerrada del miembro inferior a través de entrenamiento basado en la velocidad, con una distribución que ahora voy a explicar. Un peso muerto para la cadena posterior a 2 piernas. Una silla de cuádriceps, una cadena abierta de cuádriceps
con claro foco de hipertrofia, vamos a elegir el método de Blood Flow Restriction Training, que es un método para hipertrofia, para seguir manteniendo niveles de carga aplicada baja, ¿sí? Y no altas cargas para generar hipertrofia todavía. Y un squat tandem también con Blood Flow Restriction Training con ese protocolo. Perdón, acá vamos a corregir esto. ¿Con qué progresión, con qué periodización, planificación? La semana 1, S1 significa semana 1, es una propuesta de periodización en el tiempo bastante estable, ¿sí? Con una variación entre semanas, mi mesociclo son 3 semanas, con una variación entre semanas, con una dinámica de carga 2-1 básicamente en cuanto a volumen e intensidad. ¿En dónde? Lo que ustedes ven ahí, entre paréntesis 16, el carácter subjetivo del esfuerzo, con lo que yo utilizo para monitorear el trabajo de fuerza intrasesión. Podría estimar la carga primera a utilizar en relación a los valores que obtuve en el test de 5RM que le realicé el primer día, pero me sirve también como monitoreo subjetivo de la carga a utilizar en cada repetición, el carácter submáximo del esfuerzo, el carácter del esfuerzo, que es hacer 3 series de 8 repeticiones con una carga que yo podía hacer 16 o un RIR 8, ¿sí? Que es repeticiones en reserva de 8. La siguiente semana voy a ajustar la carga sin modificar los ejercicios, voy a ajustar la carga, es decir que voy a mantener el volumen, pero voy a subir un poquito la intensidad. Y la tercera semana aún más, voy a bajar el volumen, pero voy a aumentar un poquito más la intensidad. Lo mismo en el peso muerto, para hacer una ondulación tanto de volumen como de intensidad en el microciclo. En cambio, de Blood Flow Restriction Training voy a mantener el protocolo estándar y estable de 30-15-15-15, perdón, ahí hay un error, no es la última serie de 16, sino 17, sino que se mantiene igual. Primera serie de 30, segunda serie de 15, segunda serie de 15, segunda serie de 15, llegando casi al fallo muscular en cada una de las series. Si estoy muy lejos de llegar al fallo muscular en alguna de las series, voy a ajustar la carga porque eso significa que mi 30% se modificó, ¿sí? Esto representa aproximadamente el 30% de una RM. Básicamente el objetivo del Flow Restriction Training es tratar de llegar al fallo muscular en cada una de esas series o repeticiones. Cada uno de estos elementos tiene una característica puntual del método para construir adaptaciones que se transfieran en incremento de adaptaciones que se transfieren en incremento de la capacidad del sujeto. Yo lo que estoy mostrando son puntas de iceberg, porque cada una de estas cosas que están colocadas acá atrás tienen detrás un método que está investigado y que lo sustenta, y que yo elijo ese método en este armado y en esta receta, por decirlo de alguna manera, que es para mi paciente que acabo de evaluar. En ejercicios auxiliares elijo arco y flecha como un ejercicio integrador de cadenas, sobre todo cadena cruzada posterior. Le voy a dar un estímulo al sóleo, porque el sóleo es un músculo muy solicitado en el fútbol, sobre todo en las fases de arranque y en las fases de aceleración y desaceleración. Y voy a seguir estimulando el glúteo con un ejercicio aislado por ser el principal modulador de la recepción de la carga, tanto en la carrera como en el juego del fútbol, y principal modulador de un montón de factores de riesgo que se dan en la cadena cinemática cerrada. Y finalmente vamos a terminar con un trabajo de HIIT, un High Intensity Interval Training, que puede tolerar este sujeto para mantener la carga en un tiempo total de 16 minutos. Ese HIIT va a ser un estímulo para mantener el estado de forma actual, utilizando la bici para no generar un impacto de carga todavía, ya que lo tiene
no porque me parezca mal hacerlo correr, sino que eso ya lo tiene porque él conserva los estímulos de entrenamiento con su grupo y el partido del fin de semana. Entonces, este día descargamos lo articular para proteger, para construir la capacidad en todo lo otro, de manera que cuando vaya a la sesión de fútbol con sus amigos y el fin de semana, el tejido articular reciba la carga de una manera más óptima y de una manera más sana, que le permite incluso readaptarse positivamente de ese estado de artrosis. Incluso el Blood Flow Restriction Training podría ayudarnos con algún fenómeno de inflamación o algún fenómeno de inflamación a nivel de la articulación residual que suele ser parte también del proceso artrósico, ¿no? Bien, entonces esta es una propuesta, claramente es una propuesta, vamos a volver a la presentación, claramente es una propuesta sobre este caso que seguramente puede incluso hasta modificarse y irse modificando en diferentes casos, en diferentes métodos, con diferentes selecciones de métodos de acuerdo a la disponibilidad que yo tengo, etcétera, selección de ejercicio, lo que sea. Lo que me interesaba mostrar era la lógica de el proceso de evaluación funcional y dosificación del ejercicio en la rehabilitación para entender en dónde partimos y la punta de este iceberg e invitarlo a que descubran todo lo que está por debajo de esta punta de este iceberg, porque creo que es un elemento muy importante dentro de la rehabilitación deportiva y un aspecto que creo que como kinesiólogos debemos aprender a seguir construyendo. ¿Cuáles son los aprendizajes que me gustaría que se pudieran llevar de esta webinar? Básicamente que es necesario entender sobre ciencia básica, hay que empezar, me parece que, a aprender sobre ciencia básica en relación a las adaptaciones de cada uno de los tejidos, como por ejemplo, qué estímulo necesito para hipertrofia, qué estímulo necesito para que sea un estímulo neural, qué estímulo necesito para generar adaptaciones cardiocirculatorias para la resistencia, etc. Saber cómo es esta dinámica del modelo de dosis-respuesta-adaptación y esta dinámica multidireccional, que el proceso de rehabilitación, readaptación, reentrenamiento es un continuum que es muy difícil de poder separar y estadificar, que a su vez también es individual e incluso hasta podemos analizarlo desde la relación que se establa paciente-kinesiólogo, que también le confiere a este proceso una característica mucho más individual todavía. Pero bueno, nosotros proponemos un modelo integrado que puede ser guía o no, es una propuesta nuestra, que es necesario conocer estos conceptos de evaluación y monitoreo y que nos servirán para poder dosificar mejor la carga. Entonces, ¿para qué nos sirve la evaluación y el monitoreo? Para entender la realidad de la capacidad de tolerancia de la carga de mi sujeto, para poder construir y diseñar una carga que sea óptima para él en este momento y de esa manera se generen las adaptaciones que yo estoy buscando porque la carga fue precisa y eficiente. La aplicación de la dosis es basada en principios integrados, que estos principios integrados son objetivos, calidad, cantidad y respuesta. Es decir, que tener objetivos claros, construir un elemento de dosis que sea alta en calidad, con una cantidad suficiente para responder con estos objetivos y que obtengamos y podamos medir esta respuesta que se genera. Por lo tanto, es necesario profundizar en el conocimiento de los métodos de entrenamiento aplicados a la rehabilitación de manera que puedan contar con mayores herramientas para individualizar las dosis y asegurar las adaptaciones que yo quiero que se cumplan o asegurar cumplir con los objetivos que hemos diseñado con el paciente para esta rehabilitación, haciéndolo parte también al paciente de su rehabilitación y de su consecución de objetivos. Bueno, finalmente pedirles que agenden y pongan en su pizarra dos propuestas académicas que vamos a estar dando a través de Equipo Physical en este periodo de tiempo. El curso de evaluación funcional que empieza en breve y el curso
que es semipresencial, que va a tener módulos a distancia y creemos que un módulo presencial, pero que bueno, también va a estar supeditado a cómo se vaya desarrollando todo esto que se va dando y que va pasando en la realidad que nos toca vivir en este momento. De todas maneras, queremos darlo y queremos empezarlo al curso de evaluación funcional, así que seguramente será a distancia y nos encontraremos en algún momento presencial. Y un curso totalmente a distancia, que es sobre el abordaje integral de la rodilla del deportista, basándonos en estos dos principios de evaluación y dosificación de la carga, que comienza el 19 de mayo y es totalmente a distancia. Bueno, siempre por ahí un poco agradecer a las instituciones que me contienen, el Club Atlético Belgrano de Córdoba, como ser parte del cuerpo médico del plantel profesional, y agradecerle siempre a mis amigos y colaboradores que yo pueda estar haciendo siempre este tipo de cosas. Es gracias a un montón de gente que forma parte de la familia Belgrano. Lo mismo para Equipo Physical, un montón no un montón, pero un grupo que hemos de profesionales de diferentes áreas que nos hemos puesto a trabajar para brindarle contenido de calidad y de una manera amena y de una manera práctica para sobre todo los kinesiólogos y los fisioterapeutas puedan aprender sobre estas nuevas cosas, no nuevas, pero sobre estos conocimientos y poderlo aplicarlo en su práctica diaria, práctica clínica habitual. Y la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte y ser parte de la comisión directiva actual de la Asociación Argentina que nuclea a todos los kinesiólogos del deporte de Argentina, también es un orgullo y un orgullo y un honor de ser parte. Los contactos y, bueno, todos los contactos que ustedes ya conocen, las redes sociales y mi mail y nuestro sitio web. Y que lo mismo que digo siempre, solo hay una verdad absoluta, que la verdad es relativa, es decir, que todo esto que planteamos hoy probablemente es mi forma de ver la realidad, por ende no significa que tengan que ser la de ustedes, simplemente compartir cómo yo veo esta historia y que el aprendizaje es experiencia, entonces es necesario que todo esto lo aprendamos, pero también lo podamos aplicar de manera que esta información que obtenemos al aplicarla se termine arraigando como un aprendizaje válido con el análisis de las respuestas y toda la interpretación que nosotros hacemos luego de haber aplicado la información. Lo mismo, algunas fotos de mi segunda casa con esta imagen. Agradecerle la participación en esta webinar. Terminé ya todo despeinado en la webinar, pero agradecerle la participación en la webinar y nos estamos viendo.